UNT presenta Voces de Nuestra Clase, el podcast. Sean bienvenidos a un programa más de Voces de Nuestra Clase. En esta ocasión pues tenemos a un líder muy importante de las municipalidades del país y bueno, vamos a platicar con él. ¿Su nombre? Mi nombre es Nelson Ruiz. Nelson, ¿a qué organización pertenece? En este momento, en esta oportunidad, represento a CETRAMS, un sindicato de empleados y trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a esto? Bueno, para este sindicato tengo unos 5 años. O sea que ya tenemos una muy buena experiencia en el tema de derechos de los trabajadores. Conocimiento. Mucho conocimiento, ok. Perfecto. Nelson, ¿nos podrías comentar acerca un poco de cómo han sido los últimos cambios que han sucedido dentro de las municipalidades? Específicamente queremos tratar el tema de los despidos injustificados que han existido y que sabemos que se han dado y que se están dando y se siguen dando. ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema? De acuerdo. Es importante que la población salvadoreña y en el exterior conozca lo que está sucediendo en nuestro país, en especial en la Alcaldía Municipal de San Salvador. Decirle que en esta alcaldía tengo cerca de 10 años de trabajar y de participar como sindicato unos 5 años. Decirles que hay dificultades cada vez que hay un cambio de administración, cada 3 años, ¿verdad? Y las dificultades se transforman en despidos arbitrarios, la mayoría de veces sin justificante, ¿verdad? Solo porque hay un cambio de administración, pues, ¿verdad? La estabilidad laboral se ve amenazada en cada cambio de administración. Pero aterrizando en el momento histórico que estamos viviendo hoy, ¿verdad? La afectación se ha agravado, las dificultades son más grandes. Tenemos autoridades prepotentes, ¿verdad? Que no respetan el derecho sindical, no respetan el derecho de la clase trabajadora y creen que es su casa, creen que es su hacienda, que pueden hacer lo que quieren, ignorando por completo las leyes de nuestra Carta Magna, la Constitución salvadoreña que rige, ¿verdad? Y garantiza la estabilidad laboral, tanto como vivienda, educación, salud y trabajo de cada salvadoreño. El Estado está obligado en los primeros 5 artículos de la Constitución salvadoreña a garantizar estas seguridades sociales para todos los salvadoreños. Nelson, ¿qué implica? Yo creo que hay mucha gente que desconoce lo que implica realmente que este gobierno esté violando todas estas normativas que se estipularon en esta Carta Magna. Pero, ¿qué implica eso? Qué bien que me preguntas ese tópico, esa parte del pastel. Creo que lo que la gente no dimensiona, sí, ¿verdad? Es sí. el tema de lo que implica estar cometiendo estas violaciones. O sea, no es un tema de decir, los está despidiendo y se acabó, ¿verdad? Sino que hay algo más trasfondo y hay algo de más peso y de más valor. ¿Qué es eso? ¿Qué nos puedes explicar qué es? Como CETRAN, sindicato de la Alcaldía Municipal de San Salvador, adscrito a la Federación FECITRAMES, de la cual formamos parte con orgullo, estamos montando una campaña de información a la comunidad laboral, no solo municipal, nacional. Una campaña fuertísima para romper la desinformación que genera el Estado, con lo cual viola la Constitución política, la vulnera, donde queda demostrado que no trabaja por la estabilidad laboral de los trabajadores salvadoreños. Trabaja para beneficiar el mayor enriquecimiento de los ya ricos, donde no les cobra aranceles, no les cobra impuestos, para instalarlos al centro histórico. Al salvadoreño y al extranjero que nos visite en nuestra ciudad capital, lo invito a que no vaya solo al centro histórico, que vaya al Hospital Rosales, donde va a haber pacientes en el suelo esperando turno, donde el paciente no encuentra medicina, lo mandan a comprar a la farmacia y muchas veces el paciente que va a este hospital público no tiene trabajo. Lo invito a que vaya a las comunidades populares, que se le suelte un poco al guía que le pone el gobierno
gobierno, donde solo va a mostrar Lo bonito. el palacio, el teatro, la catedral y la biblioteca que han construido los chinos, por los cuales la administración municipal le está retribuyendo con concederle los mejores negocios en el centro, los mejores edificios en el centro histórico. Como ya les dije, sin cobrarles impuestos, sin aranceles. Es más, hasta se cree que les paga para traerlos del extranjero al país, porque nadie quiere invertir en un país inseguro, en un país sin unas garantías, aunque le digan que es el país más seguro, que la ciudad más segura, ¿verdad? Explíquense ustedes por qué está militarizada la ciudad, porque hay más de 2.000 efectivos militares armados en el centro histórico y en los alrededores. En Costa Rica, cuando hemos ido, pues vemos un policía, si lo vemos, y es muy segura la ciudad. Aquí se dice que la ciudad es segura, pero está militarizada. Entonces, necesito que los salvadoreños que no salen de sus casas por enfermedades, ¿verdad?, o los que vienen del extranjero, conozcan la verdad. Desplácense lejos del centro histórico, las comunidades populares. Vemos que en el centro histórico todas las calles, ¿verdad?, las calles que pasan alrededor de ese edificio nuevo, Vinaes, que hicieron los chinos, se tardaron un año en repararla. Habían cerrado el paso a los de a pie, como nosotros los trabajadores, la clase trabajadora. Y hará 2 meses la terminaron. Pero algún tanque de pensamiento pensó que se miraba fea, ¿verdad? Y han desmontado esa construcción que vale millones, lo cual evita que lleguen beneficios a la población vulnerable del país, y están desmontando todo lo que hicieron hace un año y lo están volviendo a hacer, ¿verdad? 2 gastos en uno. Eso los salvadoreños lo vemos con rechazo, ¿verdad? No podemos ver aceptable algo que nunca va a ser aceptable. Y nos meten que el país necesita desarrollo, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? Todo el centro histórico estaba lleno de vendedores informales, vendedores ambulantes en las calles, porque el Estado, con el gobierno de turno, no genera trabajo para esta gente. Ninguna oportunidades, por lo tanto tienen que rebuscarse, como decimos. La gente se rebusca para pasar el día a día, para tener para alimentar a sus hijos, para pagar los altos impuestos que está cobrando el mismo alcalde, para hacer 2 y 3 veces las mismas calles. Entonces, ese es el costo social que es repudiable de esta administración municipal y de gobierno, porque van hermanados. Ordena el gobierno, se cumple la alcaldía lo cumple, ¿verdad? Haga tal acción, la alcaldía la hace. No estoy hablando de política, estoy hablando de realidades más sensibles en El Salvador. Nelson, hablando un poco más sobre en sí el tema de los derechos que se están violando, qué tipo de derechos se están violando, a qué tipo de trabajadores nos referimos, porque mucha gente cuando uno le dice, es que son los vendedores de la calle, y mucha gente los ve así con indiferencia, cuando realmente son una parte importante que mueve la economía de este país. Y si no tuviéramos a toda esta gente que está afuera, independientemente de la manera en la que estén, de la forma en que se estén desarrollando en la calle con sus ventas, están moviendo la economía. Bien, el salvadoreño siempre ha sido dinámico, productivo. Si no encuentra trabajo, se las ingenia para obtener el gasto diario de su casa, ¿verdad? Pero en este día, 18, sábado 18 de mayo del 24, ¿verdad? No estoy hablando del pasado como hace los funcionarios, que ponen ejemplos del pasado, ¿verdad? Para justificar. Para esconder a la mafia delincuente que tienen trabajando en el gobierno, con sueldos increíbles, mientras la clase trabajadora gana el mínimo. Los que tienen suerte de trabajar bien.
Las prestaciones laborales en la Alcaldía Municipal de San Salvador, lo voy a decir de dos partes, porque una cosa va amarrada a la otra. Hablando de alcaldía y en qué forma es generada desde el gobierno central. No puedo decir una cosa sin decir la otra, sin hablar de política. Hasta el momento, ¿verdad? Aunque lo hago cuando yo considero necesario. Hoy no es necesario. Los empleados municipales, ¿verdad?, trabajan sin prestaciones, ¿verdad? Trabajan sin protección laboral, porque en la alcaldía se hacen diferentes trabajos. Las prestaciones, me refiero yo a que el salario mínimo está estancado desde hace 5 años. No hay aumento, ¿verdad? Pero ellos sí a cada rato se aumentan $2,000, $4,000 a los 5,000 que ya ganan. Y al trabajador no existe, ¿verdad? No tiene necesidades quizás. No le aumentan ni un 5. Y todos estos empleados de las municipalidades que están afuera, tomando el tema sobre la protección, es parte de las prestaciones que están obligados a dar. Si usted lee los primeros 5 artículos de la Constitución Política de mi país querido, El Salvador, va a ver que en esos primeros 5 artículos dice: el Estado o el gobierno que esté de turno está obligado a garantizar el empleo, salud, educación y vivienda del trabajador salvadoreño, generando las condiciones apropiadas para la seguridad en el desarrollo de sus labores, ¿verdad? No voy a abundar en esto, decirles que hay gente que hace destapamiento de drenajes grandes, ¿verdad? Ellos necesitan guantes especiales, ropa especial, ¿verdad? Necesitan caretas respiradoras, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Para protegerse en el desarrollo del trabajo, de no lastimarse los ojos, la cara, ni contaminarse la boca, ¿verdad? Sí. Porque son podredumbres las que circulan por los subterráneos del país. En 3 años no hemos visto un uniforme. Después de una presión sindical que hubo, les dieron un par de zapatos hace 4 meses, de los 4 que están obligados a dar. Porque no hay dinero, ¿verdad? Pero ellos se siguen aumentando sus salarios. Entonces, la clase trabajadora no puede quedarse con los brazos cruzados. Estamos iniciando una lucha que en algún momento va a ser frontal para desmontar estas estructuras terroristas del Estado y que atiendan el compromiso constitucional. La lucha apenas comienza. Estamos rompiendo la cadena desinformativa que tiene el gobierno para que la gente crea sobre el país maravilloso, ¿verdad? Estamos desmontando esa estructura criminal y estamos orientando y reenseñándole a los trabajadores y la población de El Salvador que tienen derechos. Como salvadoreños tenemos derechos que el Estado debe respetar y garantizar. Porque les meten de que no, la Constitución ya no existe, está modificada. La ley de la carrera administrativa municipal ya no existe, y así. Entonces, cuando les decía que iba a tocar parte del Estado sin tocar política, me refiero a esta segunda parte. Tenemos un gobierno ilegal. El primer periodo fue ilegal, porque se metió la fuerza en la alcaldía y nuestras leyes dicen que cuando un funcionario hace eso, queda descalificado para ejercer un cargo público. Y con el agravante de que se metió con el ejército, con la Policía Nacional, ¿verdad?
porque él tenía un deseo, porque como él no es nadie, él no es profesional, tenía un deseo de pararse donde se para el presidente de la Asamblea y lo hizo, a la fuerza. Por eso es un presidente ilegal, porque en ese momento quedaba despedido, quedaba inhabilitado. Sin embargo, él, con mañas, con negocios bajo la mesa, compró abogados, compró diputados, ¿verdad? Y logró postularse como presidente en el primer periodo. Una presidencia ilegal. Y digo que es ilegal porque todo lo que hizo, hasta pretender cambiar la Constitución, ¿verdad?, es ilegal. No ha respetado los artículos pétreos, ¿verdad? Y los ha acomodado a su conveniencia. ¿Y cómo a su conveniencia? Pues nada más, mira, ha desmontado todas las oficinas de gobierno que con tanto trabajo construimos desde los 70, 80, ¿verdad? Ha desmontado la oficina que defiende los derechos de las mujeres, ¿verdad? Ha desmontado el FIDL, ha desmontado toda la estructura de diputados, cuya función es recibir la pieza de correspondencia, discutirla y aprobarla si es viable o denegarla si no es viable. Pero hoy no va, cuando ya presentan una carta, ya dijeron que está aprobada y los diputados solo hacen la pantomima, ¿verdad? Porque son niños que no se han graduado ni de ninguna carrera también, ¿verdad? Apretan el botón y al día siguiente sale publicada hasta en el diario oficial. Que eso no es normal, ¿verdad? Es ilegal. Y termino con esto. Adiós. Adiós. El gobierno, después de todo lo que ya les dije, ¿verdad? Ha pretendido el segundo periodo ilegal. Porque los que votamos vieron una avalancha de celestes prepotentes, ¿verdad?, apartando los que eran de otros partidos, y por si fuera poco, no dejaron votar a la población. Pero además de eso, hay un traslado de papeletas para el conteo. ¿Y qué van a creer? Se perdieron las papeletas en el camino. ¿Dónde está obligado el custodio, valga la palabra, a custodiar que nada le pase a esas papeletas? Y aparecieron en diferentes centros escolares, hasta en la UES aparecieron unas cajas llenas de papeletas. Ya me voy, Nelson. Sí, aquí. Solo para terminar, Nelson, como FECITRAMES, ¿cuál sería el llamado a toda, no solo a la población, no solo a las gremiales sindicales, sino a toda la gente a que haga conciencia de realmente lo que estamos viviendo no es correcto? Tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que defender a nuestra gente, tenemos que hacer algo. Como FECITRAMES, ¿qué le dirías a la población? A los salvadoreños, a mis paisanos, ¿verdad?, dentro y fuera del país. Primero, vengan a conocer la realidad del país. No es el país de las maravillas, no es donde hay un Estado de Derecho vigente, sino vilipendiado, vulnerado al extremo, ¿verdad?, donde no se respetan los derechos de la clase trabajadora, de la clase más empobrecida por este sistema de gobierno. Le pedimos que cuando andemos en las calles volanteando, dándoles información fresca de que todos los salvadoreños tenemos derechos respetados en la Constitución y en los acuerdos internacionales, ¿verdad?, que hagamos valer esos derechos, que se sumen al llamado del pueblo salvadoreño.
porque solo el pueblo va a defender al pueblo. Desde la presidencia y la alcaldía de San Salvador están potenciando únicamente las clases adineradas. A los que ya son ricos, que se conviertan en más ricos, y en más ricos, y en más ricos. Trabaja por esa clase adinerada salvadoreña y por los extranjeros. A la clase salvadoreña la manda a la orilla de los ríos, ¿verdad? Les quita la fuente de ingresos y los corre de la ciudad porque se ve feo, porque él quiere mostrar una imagen, ¿verdad?, que no tiene. Llegó a la asamblea sin ser un profesional, llegó a la fuerza. A la UES llegó con la mentira de la pandemia, pero después lo llenó de soldados y montó el concurso Miss Universo, ¿verdad? Y alojó extranjeros ahí y cerró la U. Ahora yo creo que ya se la tomó del todo, ¿verdad? Ya la tiene cerrada. Los estudiantes, nuestros hijos, no pueden ir a aprender, a formarse académicamente para ser profesionales de bien el día de mañana, porque el señor presidente actual de turno no le gusta que la población se eduque. Él está en contra de que los estudiantes se gradúen. Eso yo siento que le molesta la cara, la barba, cuando ve que se gradúa un ciudadano salvadoreño. Y en cambio ha mencionado que va a traer profesionales del extranjero, ¿verdad? Entonces, solo ideas idiotas, ¿verdad? Solo ideas que van en contra del pueblo salvadoreño. Ok. Bueno, Nelson, más que un placer tenerte en y espero que vas a venir otra vez a hacer otro programa más y hablar de otros temas que nos ayuden a informar, ¿verdad?, sobre todo sobre los derechos sindicales, a poder generar una buena escuela de formación sindical. Y bueno, qué decirte, gracias. Esto es Voces de Nuestra Clase y me quedo con esta frase que me encantó, que dice: solo el pueblo va a defender al pueblo. Por Nelson Ruiz. Gracias, Nelson. Un gusto. Un placer. Gracias por tu sintonía. No te pierdas nuestro próximo programa en Voces de Nuestra Clase, el podcast. Gracias a UNT.